buenas, amigos de Ready para Exportar. Siempre que yo doy asistencia y entrenamiento a empresas, cuando digo que el 50% del emprendimiento, de la labor del empresario es marketing y de que del marketing es comunicación, a veces los empresarios se sorprenden porque uno siempre piensa que si vende plátano, su trabajo es vender plátano, pero realmente, o si es abogado, su trabajo es atender clientes. Pero si no atendemos la otra parte, que es el mercadeo, y dentro del mercadeo la comunicación, pues siempre vamos a estar cojo en nuestra empresa y probablemente no logremos todos los objetivos o esos objetivos no sean sostenibles. Aquí tenemos a alguien muy autorizado para hablarnos sobre eso. Bielka Guzmán tiene muchos años trabajando en el área de la comunicación corporativa, manejos de riesgo y todo eso. Entonces cuéntanos primero, Bielka, ¿cómo llegaste tú a eso? ¿Tienes ahora tu propia empresa? ¿Por qué esa área? ¿Cómo llegaste? Bueno, gracias por el espacio. Yo estudié comunicación social y la verdad que fue una decisión casi que por azar. Yo quería estudiar relaciones internacionales y en ese momento pues la carrera estaba llena, entonces tenía que entrar a la universidad y lo más cerca que vi fue comunicación y empecé en comunicación social. Pero luego que entré pues me fascinó el área y no hice nunca el cambio hacia relaciones internacionales, aunque hay muchas similitudes. La verdad que ha sido un camino ya de 25 años de recorrido. Empecé muy joven en el mundo de las agencias y he tenido la oportunidad de pasar tanto el desarrollo de mi carrera, tanto en la agencia como en las empresas multinacionales. He tenido la oportunidad de trabajar en multinacionales como en la minera más grande de República Dominicana, que es Barrick, y en otras empresas del sector energético que ven operaciones tanto en Dominicana como en Jamaica y en Panamá. Entonces, bueno, desde hace unos años vengo evaluando la posibilidad de poner mi conocimiento, de trasladar todo mi conocimiento y la experiencia que he alcanzado, que he tomado de las multinacionales y de estas grandes corporaciones al servicio de personas que puedan necesitarla, trabajando ya desde la mirada de la consultoría. Hice un primer intento en el 2020 cuando el COVID y mi primer día como consultora fue precisamente el 18 de marzo cuando el país cerró. Y pude sortear la ola porque ya tenía algunos proyectos que estaba manejando en ese entonces y luego ahí es cuando recibo la llamada de Barrick para acompañarlos en un desafío importante que tenían para asegurar la continuidad de las operaciones en el país. Y así llegué a una industria completamente nueva para mí, pero que me sirvió de mucho aprendizaje también. Y bueno, decidí en ese momento hacerlo por 5 años. Pasaron los 5 años y es un plan, yo digo que es una decisión que ha sido muy pensada, muy planificada, con pautas muy claras. Pasaron los 5 años muy rápido y aquí estamos ya con una firma que hemos llamado Bielka Guzmán Gestión de Intangibles y que se sustenta precisamente en modelar y poner al servicio de las personas, de las empresas, de las marcas, 3 puntos claves que son voz, valor y visibilidad, que son los elementos clave de la comunicación, y lo que hacemos es ayudar a las personas y a las instituciones a establecer relatos, a tener visibilidad, pero sobre todo a construir valor desde una comunicación coherente, desde una estrategia de reputación sostenida y un plan acabado en base a sus necesidades puntuales. Hay muchas ideas equivocadas a veces en las empresas cuando hablamos de reputación, cuando hablamos de esa reputación de marca o de personas. Pensamos que tal vez ahora que están en las redes son seguidores o a quien conozco que sí, pero no es lo único. Y cuando llegan las crisis, entonces muchas veces las empresas se dan cuenta que no han creado ese capital social que es tan importante. Total. Y entonces ya la crisis queremos manejarla y queremos que se resuelvan cuando no hemos creado las condiciones para eso. ¿Qué tú crees que son los principales errores? ¿Cuáles tú crees que son los principales errores que las empresas cometen para no estar listos en caso de una crisis? Sí, mira, históricamente lo que he visto es la falta de preparación. Yo creo que es naturaleza humana pensar que no nos va a pasar a nosotros. Entonces siempre trato de decirle a los clientes, lo más importante es tener la claridad de que todos estamos expuestos a una crisis. Estamos en un momento de mucha incertidumbre, muchas amenazas de todo tipo. El tema de las redes sociales que sin duda viene a incrementar aún más esos riesgos, porque incluso pudiéramos estar aquí y se está manejando ahora mismo una situación en las redes que ni tú ni yo sabemos, porque todo ocurre muy rápido.
en cuestión de minutos, y así de vulnerables están las empresas, pero también estamos nosotros, las personas. Yo a finales del año pasado manejo una crisis con un cliente que me decía, es que yo no tengo que ver con eso, lo mío es vender, que era lo que tú decías al inicio, y la situación que se le presentó le demostró que no importa en el negocio en el que estés, debes estar preparado, hacer un mapeo claro, ¿no?, de cuáles son esos posibles riesgos que puedan afectar tu negocio, que puedan afectar la empresa que representa, que puedan afectarte a ti como persona, si eres un comunicador, un influencer o cualquier trabajo que realices, un médico, mapear esos riesgos y de alguna manera trazar una línea de trabajo para contrarrestarlos. Y esa línea de trabajo es bastante larga, pero a manera resumida te puedo decir desde una formación adecuada de vocería, de saber manejar mensajes, de tener claridad en los mensajes, en cuáles van a ser esas prioridades que vas a comunicar de cara a esos posibles riesgos. También obviamente construir una red de aliados, porque nosotros vivimos aislados muchas veces y es una gran oportunidad el tú poder construir relaciones no solamente a nivel mediático, sino también a nivel de autoridades y de líderes de opinión, a nivel de gobierno, quiénes son los reguladores de la industria a la que tú perteneces, conocer dónde se toman las decisiones y una serie de acciones que te van a permitir al momento de que llegue la crisis de poder de poder responder y no reaccionar a la situación de crisis que se presenta. Y muchas veces también las empresas se olvidan de los internos, de los empleados, de que todo el mundo conozca. Tú hablabas al principio de que valores es una de las cosas, de los intangibles que manejan, de que a veces los mismos empleados no saben. Los valores no son lo que tú pegas en la pared a la entrada de la empresa. Totalmente. Es lo que la empresa vive y a través de la cual toma decisiones. Entonces, si tú no eres coherente con todo eso y tus empleados se dan cuenta que sí, que tú lo viven y lo puedan defender, son los primeros que pueden salir a defenderte, sobre todo ahora que hay, como tú dices, las redes, cualquiera, aunque no sea el vocero principal, puede dar una opinión claro que sí. Y esa se hace viral y no la tuya, no el vocero de la empresa. Entonces, si los empleados no se sienten parte, tampoco. Entonces, pero muchas veces, sobre todo si tú tienes empleados a distancia, en diferentes localidades, sí, eso es un riesgo y al mismo tiempo es una gran oportunidad porque, como tú decías, pueden ser portavoces de los mensajes, pueden convertirse en embajadores y ser quienes transmitan los mensajes, y eso genera mucho más credibilidad incluso que lo diga un alto ejecutivo o que lo diga la empresa como marca, como tal. La comunicación interna es clave. Si tuviéramos que ver como de forma holística por dónde empezar, siempre debemos empezar por dentro, que nuestros empleados se enteren por nosotros, por las empresas, por sus líderes, sobre cuáles son esas posibles situaciones de afectación. Y a mí siempre me gusta recomendar, o lo que trabajo con los clientes, es que en esa creación, en esa construcción del plan de crisis, siempre haya representantes de todas las áreas, porque las crisis pueden tocar diferentes aspectos del negocio. Entonces ahí el reto es que el trabajo sea colaborativo, de manera que la prevención sea responsabilidad de todos y no solamente del CEO o de un área encargada. Entonces sí es vital no solamente mantenerlos informados, sino también mantenerlos involucrados, y naturalmente van a ser portavoces de nuestros mensajes, pero al mismo tiempo no solamente en las redes sociales, sino que van a poder aclarar con sus familiares, con sus relacionados, sus amigos, y vas a tener unos replicadores naturales del mensaje que quieres llevar o que necesitas posicionar en un momento de situación. Hablabas del mapeo, ¿no? De cuáles son esos stakeholders claves que deben conocer lo que hacemos y que luego pueden ser esos aliados en los momentos de crisis. A veces pensamos que reputación es popularidad y no necesariamente. Si no nos conoce la gente clave, podemos ser muy populares, pero tal vez no tenemos dónde accionar y a quién recurrir realmente en una crisis real. Es así. La reputación se construye con estrategia. No la podemos dejar a la casualidad. Entonces pienso que es un ejercicio que debemos tomarnos el tiempo de hacer para que sea sostenible y a largo plazo. Nosotros hemos visto empresas, marcas que se han visto en situaciones de crisis y que cuando la crisis pasa no han perdido mayores puntos de reputación, sino que han mantenido una solidez en su imagen y en su reputación precisamente por el trabajo que han realizado anteriormente. Entonces pienso que eso es clave para lograr mantener una
reputación histórica en el tiempo, sino que aguante cualquier embestida y que no se caiga o se rompa o que se quiebre la confianza con sus públicos o con sus clientes, sus consumidores, por algún ruido en redes sociales, por una afectación puntual en un caso específico. Y por último, no estamos solamente hablando de corporaciones, porque a veces pensamos que eso son corporaciones grandes que tienen departamentos de comunicación, etcétera, pero eso es válido hasta para una pequeña empresa. Totalmente. Es válido para una pequeña, mediana empresa. No tiene que haber una estructura mayor, simplemente la claridad, como te decía en principio, esa claridad de tener mapeado cuáles son los posibles riesgos que me puede afectar. Si yo soy una empresa que exporta banano a una isla en específico, entender cuáles son esos posibles riesgos desde el inicio de la cadena de producción hasta que el producto llega al destino final. Conocer cómo funciona el gobierno de ese país, cuáles son las políticas migratorias, las políticas de exportación. No solamente tener asesoría desde el punto de vista de negocios, sino también mapear esos riesgos y conocer de un lado y otro qué pudiera afectar todo ese engranaje comercial. Bueno, ya nos das el tema para una próxima ocasión, que vengas y hablemos de esa reputación cuando tiene que ser internacional o regional, porque eso que hablamos de que tú tienes que manejar aquí, también lo tienes que manejar fuera de allá. Pero se nos acaba el tiempo, así que Bielka Guzmán, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. A ustedes los esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis.